Hoy día vamos a partir el programa hablando de algo que a mí siempre, desde el estallido, me angustió muchísimo. Ver el pedestal vacío en la Plaza Baquedano. Yo acabo de sacar un libro, no quiero ser autorreferente, pero quiero contar que el libro se llama El pedestal vacío y parto recordando mi infancia. El departamento de mi abuela estaba ahí, en el edificio Turri, frente a la Plaza Baquedano. Ella me contaba historias del general Baquedano, era parte de mi imaginario. Y cada vez que yo paso y veo ese pedestal vacío, siento un despojo, no solo físico, simbólico diría yo, que me violenta y que deberá violentar a todos los habitantes de esta república a la que hablaba yo recién. Por eso que me alegré muchísimo, y esto no tiene nada que ver con ideología, y Baquedano no es propiedad de ningún partido político, ni de la derecha, ni de la izquierda, ni de nadie, como tampoco Gabriela Mistral. La aprobación unánime del Consejo de Monumentos Nacionales, gracias a la petición de la Municipalidad de Providencia para que el monumento fuera reintegrado lo antes posible, y es lo que debiera ocurrir. Esta escultura que entiendo que ha permanecido 100 años en el lugar donde está. Hoy día me visita en el jardín un vecino de este pequeño jardín al fin del mundo, un vecino de Providencia, pero un vecino muy importante. Él es el alcalde de Providencia, Jaime Belolio, quien ha tenido la gentileza de venir caminando desde la municipalidad a conversar con este vecino de esta buena noticia y hacer una reflexión sobre la implicancia del regreso del general Baquedano, también la implicancia del monumento a Gabriela Mistral, que tiene que ver con el poema Todos íbamos a ser reinas, poema que muchos de nosotros tenemos en la memoria, los chilenos, todos íbamos a ser reinas, de 4 reinos sobre el mar, Rosalía con Ifigenia y Lucila con Soledad, etcétera, etcétera. Jaime, un gusto de caminar contigo esta tarde aquí en el Jardín de Providencia. Muchísimas gracias, Cristian, por la invitación, encantado. Fue una muy buena introducción. Y de hecho, déjame hablarte de un jardín que me tocó inaugurar hoy día hace poquito rato. Perfecto, ¿cuál? En la Hempart, que son estas torres donde están las torres Carlos Antunes, ¿Ya? más estas construcciones que partieron en los 60 y terminaron en los 70, son cerca de 2.000 viviendas que están ahí en esos edificios. Ellos siempre generaron un jardín al interior, que está lleno de jacarandás, de hecho, y tenían una especie como de piscinas que hace 41 años, con el terremoto del año 85, se fracturaron y de ahí nunca más se pudieron llenar. Mira. Y las recuperamos. Y hoy día están hechas como unas fuentes de agua con plantas para que no sea necesario tener ningún tipo de limpieza exógena. O sea, no necesitáis cloro ni otro, sino que son las mismas plantas las que airean. Qué bueno eso que los espacios como edificios o cualquier espacio público incluyan un jardín adentro, ¿no? Es que es una tendencia, creo, mundial en ciudades más verdes, por decirlo así, ¿no? Así es. ¿Ah? Y este fue un trabajo súper interesante en un proyecto que se llama Revive Providencias, con un financiamiento de la Subdere, y el proyecto se llamaba Buenos Vecinos. ¿Ya? Y una de las cosas que conversábamos ahí con quienes estaban ahí era que para nosotros la seguridad, lo hemos dicho desde el día 1 que asumí, no es solamente aumentar la cantidad de cámaras y la vigilancia que hace el 1414 acá en Providencia, que es muy buena, sino que es sobre todo el poder ocupar los espacios públicos, porque ahí es cuando tú te sientes más seguro. No es cuando te guardas más temprano en tu casa, sino que cuando puedes salir caminando, ir al parque, ir a la plaza. Los mejores cámaras son los vecinos mismos. Esas son las mejores cámaras, la mejor televigilancia. Y me ha tocado con algunos otros vecinos que a veces tienen cierto temor, por ejemplo, con algunas patentes de alcohol, algunos restaurantes, y hay un argumento que es infalible. Yo le digo, mire, ¿qué prefiere usted? ¿Salir de su casa y que esté todo apagado y cerrado? ¿O salir y que vean personas que están caminando también? No, lo segundo te dicen. Desde luego. Pues bien, entonces hagamos eso, con sus límites, por cierto, ¿no? Otra cosa es el necesario descanso. Así que por eso me acordé, porque además hoy día que se cumplen 41 años del terremoto del 85, que fracturó eso, pero sin embargo se volvió a generar nuevamente aquí un jardín en la comunidad. Brotes verdes en la ciudad. Y también es un brote verde el regreso del general Baquedano. Quiero entender un poco por qué tu empecinamiento, lo digo positivamente, tu tesón, tu interés, tu pasión por defender, primero por tener que regresar al general Baquedano y que regrese lo antes posible, incluso antes del cambio de mando. Sí. Y me gustaría entender cuál es la argumentación de fondo, Jaime. Bueno, yo creo que está bastante relacionado con lo que tú mencionaste, de tu abuela y las Torres Turri. La imagen del centro de Chile, no solo de Santiago, es
el General Baquedano, las Torres Turri y la Cordillera. Y hace casi 100 años, porque fue en 1928 que se instaló la estatua de Virginio Gómez, que es maravillosa además, del General Baquedano, en el lugar donde antes se llamaba la Plaza Italia, porque existe también esa escultura que está ahí muy cerquita, que es la del Genio de la Libertad, que fue regalada Genio de la Libertad, sí. Que fue regalada en ese momento por Italia, al cumplirse el centenario de nuestra independencia. Y durante todo este tiempo soportó terremotos, el del 60, 65, del 85, el 2010, y nada lo pudo derribar, salvo cuando un grupo de delincuentes fueron con una galleta a tratar de cortarle los pies al caballo. Brutal. Y aún así no lo pudieron hacer. Sin embargo, me tocó presenciar, estando en La Moneda, cuando se retira al General Baquedano. Y algunos intentaron resignificar ese pedestal vacío, no leí tu libro, así que lo vamos a leer, en que era el triunfo de la violencia por encima de la razón. Y yo creo que para mí, cada día que pasaba, así como tú sentías ese vacío, para mí el pedestal vacío, el plinto vacío es un monumento a la violencia. Y por definición, la violencia es la antítesis de la democracia. Desde luego. Porque la democracia es el espacio en donde las distintas tribus no dejan de ser tribus, sin embargo pueden convivir juntas. ¿Tú crees que fue correcto retirar el monumento para protegerlo o fue una abdicación? No, yo creo que fue una decisión correcta porque de lo contrario se hubiera caído y podría haber matado a muchas personas. O sea, estamos hablando de una escultura de 3 toneladas, digamos. O sea, habría sido una cuestión mucho peor. Sin embargo, cuando el Consejo de Monumentos del 2021 aprueba su partida, llamémoslo así, dice siempre que va a ser transitoria. Y entonces hubo que restaurarla. Y en ese proceso de restauración, que lo hizo además unos expertos, que son los mismos que lo están trayendo hoy día de vuelta, le sacaron una cantidad de capas de pintura impresionante hasta llegar al bronce y ver su pátina, digamos, ese paso del tiempo que es natural. Hay que decir que es la obra de un gran escultor, si no recuerdo mal, Virginio Arias, un tremendo escultor. Así es. Es una obra escultórica de gran valor, tal cual, estético. Y el taller Montes Becker, que fue el que lo reparó, que son los expertos además en trabajo en bronce y en restauraciones así como más monumentales. Hay como un libro que también muestra la cantidad de capas que salieron, que era como literalmente sacar otro esqueleto completo, ¿no? Sí. Y entonces el 2021 se decía que era transitorio, sin embargo pasó el 2022, 2023, 2024 y como que esto no era tema. Y entonces eso es impresionante. A ver, a mí eso me impresiona de la sociedad chilena completa, de la clase dirigente, que se haya permitido ese vacío que me huele a mí. O sea, es como el símbolo del nihilismo, de la nada. Eso es lo que se instala en el corazón de la ciudad de Santiago, esa nada, ese nihilismo, ¿no? De un personaje además que se lo demonizó, pero si uno habla con los historiadores, esa imagen demonizadora que casi se impuso en el relato, que era un genocida, ¿no es cierto?, en la pacificación de la Araucanía, pero ignorándose parte de la historia, quién fue este personaje importantísimo en la historia de Chile, el que ganó todas sus batallas, pero al mismo tiempo fue un tipo bastante tolerante en lo político. En fin, se hizo una caricatura de Baquedano que se impuso en el relato, en el país. Yo diría que se intentó imponer. Se intentó imponer. Sí, pero funciona un poquito O sea, durante un rato, claro, fue como hegemónica, ¿no? Por eso te digo que intentó, porque evidentemente esto cambió a tal punto que hoy día fue aprobado de manera unánime por el actual Consejo de Monumentos, cuyos integrantes son en su mayoría parte de este gobierno. Claro. Y nominados, digamos, políticamente por los ministerios. No lo digo en sentido peyorativo, sino que son representantes del Ministerio de Vivienda, del Ministerio de Obras Públicas, del Ministerio de Interior, digamos. O sea, son de confianza política del actual gobierno. Y tuvimos que pelearla mucho, ¿eh? ¿No? Esto no fue sencillo. Paréntesis, ¿qué te parece? Una pregunta, no me da curiosidad. ¿No debería el Consejo de Monumentos Nacionales ser un organismo más bien del Estado, pero que no fuera todo, que fuera el gobierno para darle más, porque una cuestión de trascendencia de otro tiempo que no es el tiempo político de cada gobierno? Yo creo que necesita muchos arreglos el Consejo de Monumentos. No solo los consejeros, en donde hay personas que... Muy buenas. Exacto, como, que hay personas muy buenas. Como el ex decano de la Facultad de Arquitectura de la Católica. Tal cual, y hay algunos del ámbito de la historia y así, digamos, ¿no? Entonces, eso está bien. En general, los problemas que nosotros tuvimos en el Consejo de Monumentos no fue con los consejeros, sino que fue con las personas que trabajan en el Consejo de Monumentos, que tienen criterios absolutamente dispares para cómo se puede reparar un monumento versus otro. Perdón, ahí te quiero preguntar. Entiendo que este es el monumento que más se les pidió, creo que tú lo dijiste, yo lo dije, requerimientos técnicos como a ningún otro monumento. O sea, nosotros el año pasado restauramos 11 monumentos públicos que están en la comuna de Providencia, que fueron dañados prácticamente todos durante el estallido.
Porque este es un plan para nosotros de recuperar, como te decía al inicio, de todo el espacio público donde conviven las personas que pasan por esta comuna, que por de pronto son 2 millones al día. Entonces, es un servicio público, ¿no? Es por definición un bien público que tiene un efecto no solo para quienes residen en la comuna de Providencia, sino que por lo menos en la región metropolitana. Y acá nos pidieron cosas que el mismo Consejo de Monumentos tenía. Por ejemplo, nos pedía la planimetría, que la tenían ellos. Entonces, yo le había pedido al Consejo, deme la planimetría y deme el estudio de cargas que ustedes habían hecho, y no me lo contesta hasta el día de hoy día. Entonces, después me lo pedí a mí. Eso se llama Kafka en Chile. Kafka en Chile, ¿no es cierto? Y bueno, pero aún así tuvimos que hacer entonces un trabajo muy de detalle, y tuve que aprender una cosa que era muy loca, ¿no? Nos piden que nosotros hagamos un estudio de cargas para el plinto. Recordemos que, y esto también me lo explicó un experto, digamos, de nuestra municipalidad, las obras, ya sean los edificios o en este caso el plinto, se evalúan en términos teóricos, pero también en términos prácticos, es decir, cómo se ha comportado durante su historia. Y cuando tú tienes una escultura con un plinto que, habiendo resistido todos los terremotos que han habido en Chile, sin que le hubiera pasado absolutamente nada, tú tienes un buen historial, digamos. ¿Ah? Es como que necesitas hacerle menos exámenes de sangre que a otro que haya tenido más problemas previos. Sin embargo, a nosotros se nos pidió que hiciéramos un estudio de cargas y un estudio de cargas antrópicas. ¿Ya? ¿Cargas antrópicas qué son eso? Entonces yo tuve que ir a mirar qué eran cargas antrópicas, y son las cargas de los seres humanos. ¿Ya? Entonces, ¿tú te imaginas que a la Fontana di Trevi le pidan las cargas antrópicas? ¿Cuántas personas pueden nadar arriba de la fontana? De hecho, les pregunté también, y si acaso el monumento de Gabriela Mistral también tenía un estudio de cargas antrópicas. ¿Tú crees que detrás de esto hubo poca voluntad en acelerar el proceso de retorno del General Baquedano, que hubo una cierta intencionalidad? Porque yo creo que de todas maneras hubo quienes intentaron retrasar el retorno del General Baquedano, por razones más bien políticas, disfrazadas de razones técnicas. Sin embargo, eso no fue lo que ganó. Entonces quiero decir que en los consejeros del Consejo de Monumentos yo me encontré con personas que legítimamente tenían algunas dudas reales, ¿no? ¿Qué es lo que iba a pasar con el anclaje? ¿Qué es lo que iba a pasar con el plinto? ¿Cuándo se recuperaba el resto del plinto? Entonces, yo he aprendido términos que por supuesto no tenía por qué conocer, como los sillares, que es aquello que recubre el monumento. El monumento hoy día se ve blanco, lo fui a ver de hecho, sin embargo estaba revestido de una roca que se llama andesita verde. ¿Ya? Y por tanto nuestra tarea, una vez que ya esté la escultura puesta ahí, es recuperar el resto del plinto para que vuelva a su color original, que era ¿eso se va a demorar entonces? Nos vamos a demorar, ¿ya? Pero vamos a hacer 3 etapas en el fondo. La etapa 1 es traer la escultura. Y yo creo que ya no había más tiempo que demorarse. ¿Por qué antes del 11 de marzo? Porque ahí empieza la discusión de cuáles son los intereses políticos y de quién. Sí. Muchos no entienden. A ver, para que sea la administración Boric que cierre esto, de alguna manera haciéndose cargo del error, porque forma parte de una generación que participó y avaló ese estallido y podría ser una buena señal, para evitar, no sé, dirán otros con mal pensado, para que no lo monopolice Kast y que el general Baquedano atrapado dentro de la derecha. ¿Cuál es tu argumento de fondo para hacerlo antes? Mira, para mí lo esencial es que necesitamos recuperar lo que ese lugar siempre fue. Durante 100 años fue un lugar en donde se conmemoraban las victorias. Entre otras cosas porque en General Baquedano... Porque era un general victorioso, siempre, está, en todas sus batallas. Y esos símbolos que se hacían en esa época, ¿no? Está el general con el caballo con sus 4 pies en el suelo, entre comillas. Y él está mirando la Alameda. Y está mirando la Alameda porque está esperando entrar triunfador a la Alameda. Gracias a Baquedano, entre otras cosas, llegamos hasta Arica, digamos, y tenemos la riqueza que Chile tiene, que nos ha permitido progresar como estamos hoy día. Y él fue erigido por el monumento popular, es decir, fueron las personas las que quisieron erigir eso allí. Fueron miles de personas. O sea, un héroe popular. Absolutamente. Entonces, durante mucho tiempo fue siempre ese el espacio en donde habían protestas, sí, pero también habían celebraciones. Yo que soy del Colo, celebramos ahí, pero los de la U también celebraban ahí. Bueno, yo cuento en mi libro que nosotros, yo era militante izquierda, hicimos manifestaciones contra la dictadura militar, pero jamás se nos ocurrió dañar o destruir el monumento al general Baquedano. O sea, no pasaba por nuestra cabeza, o sea... Entonces, este es un espacio de unión, es un espacio que representa a nuestra nación justamente porque es simbólicamente el centro del país. Y por lo mismo es que a mí me parece que esto tiene que ser una recomposición sanadora. Y me parece que lo es mucho más, no es indispensable esto, pero sí me parece que simbólicamente es importante que sea antes del 11 de marzo. Entre otras cosas porque yo también tengo que proteger a mi comunidad.
Obviamente, con justa razón, hay algunos vecinos y vecinas que me dicen, oiga, pero ¿qué es lo que pasa si es que llegan a volver a haber protestas violentas como las que tuvimos? Yo tengo que decirle, mire, primero, yo no soy rehén de los octubristas, ni de esa violencia. Pero segundo, la lógica con la cual nosotros hemos dicho esto de manera permanente es que es la lógica del reencuentro. Es de que es en el espacio público donde tenemos que poder encontrarnos estas distintas tribus. Tiene que haber un espacio común. Por eso es que yo no lo he visto en la lógica de la venganza, ni la de la provocación. Y por lo mismo que me parece razonable, además es algo que conversé con el presidente Boric, que se lo encargó a la ministra Toá primero y después al ministro Elizalde, que cuando se inaugurara Lucila, que es el monumento a Gabriela Mistral y las mujeres de Chile, y este nuevo emplazamiento, digamos, que tiene la explanada de la ex rotonda, porque quienes han pasado por allí ya sabrán de que ya no existe ese paso como por si uno va bajando por Providencia hacia la Alameda, ya no pasa por la derecha, sino que solo pasan por la izquierda. Genera un nuevo jardín, una nueva explanada que justamente está pensada para que más personas puedan reunirse. Entonces me parece que es simbólicamente importante que sea antes del 11 de marzo. Es algo que además protege mejor a mi propia comunidad de Providencia. Pero espérate, hay que entender bien, la protege mejor porque si se instala después del 11 de marzo puede ser interpretado por elementos radicales de que es que fue el gobierno republicano de Kast quien la llevó ahí al pedestal a Baquedano de nuevo. Yo sabía que iban a haber personas que se iban a oponer a esto y las hemos tenido durante el camino y amenazas tenemos. Lo que me ocurre es que, como te decía también entre medio, la violencia es la antítesis de la democracia. Entonces, para quienes creemos en el Estado de Derecho y entonces en la República con mayúscula, pues bien, la República tiene que defenderse de aquellos que no creen en la democracia. ¿Y cómo lo hace? Con el legítimo uso del orden y la fuerza que tienen hoy día, por ejemplo, nuestras policías. Entonces, ¿qué le da más legitimidad a traerlo? En la lógica del reencuentro, en la lógica de la sanación. Y si quieren, para el actual gobierno, el cierre de un ciclo. Puede ser. Yo creo que con la aprobación del monumento, del Consejo Monumento, se cerró el ciclo en donde algunos pretendieron justificar la violencia como método de expresión política y se cerró el ciclo en donde algunos pretendieron que ganaba la violencia por encima de la razón y por encima del encuentro. Entonces, me parece que es simbólicamente importante, pero de nuevo, no indispensable de que vuelva antes del 11 de marzo. Y si todo va bien con los trabajos que estamos haciendo... ¿Tú crees que se va a llegar a esa fecha? Eso se podría ocurrir. ¿Qué te parecen los argumentos dados por el futuro ministro de Vivienda, Iván Poduje, que es contrario y ya ha estado ahí en una controversia contigo sobre este punto? Sí, yo para serte franco, no he visto ningún argumento técnico. Él decía algo así como que el plinto tiene que ser reparado y la respuesta es por supuesto que sí, pero esa es la segunda etapa. O sea, la primera etapa es traer de vuelta la escultura, la segunda etapa es el resto de los otros aspectos que no son estructurales en términos soportantes de la escultura. Y luego, por de pronto, tenemos que traer al soldado desconocido. Y eso requiere... Eso te iba a preguntar. El soldado desconocido, fundamental. O sea, la tumba del soldado desconocido. Completamente. Ese es un símbolo de los más potentes que tenemos. No es porque nos representa a todos, en el fondo. Entonces, el hasta dar la vida si fuera necesario, digamos, que se hace en el juramento de la bandera, está simbolizado también así, como lo tienen muchos otros países en el mundo, ¿no? También tienen esa cultura al héroe desconocido. Entonces, perdona, lo que te quería decir es que esa es una controversia que a mí me cuesta entender porque los argumentos técnicos nosotros se los entregamos hasta el más mínimo detalle al Consejo Monumento, de tal forma que fue aprobado de manera unánime. Entonces, si hay otras consideraciones políticas, a mí me parece que es importante para mí como alcalde de la comuna, siempre tengo que proteger a mi comunidad. Hemos invertido muchísimo en seguridad en Bustamante, en Bellavista, hemos generado acuerdos y lo que nos queda es recuperar el espacio público completo y aquí se genera un verdadero paseo de la República porque sigue estando el Género de la Libertad, que tenemos que restaurar su plinto. Va a estar General Baquedano, va a estar Gabriela Mistral, poco más atrás está Balmaceda y si me voy hacia Bustamante está José Martí y está Manuel Rodríguez. Claro. O sea, nadie puede decir que no están todas las expresiones de nuestra sociedad allí. Y un poco más allá, pero ya no estamos en Providencia, el efebo, el joven efebo, donde están los versos de Rubén Darío. Por eso ser sincero, ser potente, de desnuda que está brilla la estrella. Ya. A ver, lo que me preocupa a mí es que en este tironeo entre el gobierno saliente y entrante, que entraron lamentablemente en un tironeo, algunos dicen que el gobierno saliente le ha colocado trampas al gobierno que entra. En fin, la acusación del presidente saliente de una mentira, al revés también lo mismo, en fin, disputarse ciertas cosas, ciertos símbolos, puede meter todo esto también, caer en este forcejeo que es tan malo
para la Sí. República, lo que hablábamos al comienzo, ¿no? O sea, para mí el mundo ideal hubiese sido que nosotros tuviéramos una ceremonia en donde está el presidente electo y el presidente en ejercicio. Eso te decía, O sea, claro, habría sido una foto impresionante, o sea... y todavía no me rindo, digamos, a que eso ocurra, pero lo veo ¿Y tú más has difícil hablado con el después de lo que pasa hoy día. presidente entrante con Cast, así como hablaste con el presidente saliente, Boric? Hablé con ambos, obviamente que me tocó hablar durante un año completo con el actual presidente, justamente para generar este acuerdo. Y al presidente electo, estuve con él en un encuentro que tuvimos de la UDI y le dije, presidente, voy a traer de vuelta a General Baqueano, quiero hacerlo antes del 11 de marzo. Le di mis razones, me dijo, tienes razón. Y por tanto, yo me quedo con esa discusión que hemos tenido entre el presidente Boric, el presidente Kast y conmigo. Ahora, evidentemente, a mí me tocó no solo presenciar, sino que también organizar un cambio de mando. La entrega del poder del presidente Piñera al presidente Sí, Boric. pues, claro. Tienes algo que decir sobre lo que está pasando ahora. Y fue tenso. Siempre es tenso. Siempre hay momentos en Siempre los cuales es se genera tenso, fricción. Pero hay algunos dichos que esto es probablemente lo más tenso y lo más riesgoso, digamos, de que pueda empañar este traspaso de mando en relación a otros. Porque uno dice, por ejemplo, el presidente Piñera recibió a Boric, eso fue impresionante cuando lo recibió en La Moneda, después de que él había sido, digamos, vilipendiado de una manera como casi ningún presidente en las últimas décadas en Chile por esa misma generación, y él lo recibe, se veía que en un acto generoso, republicano, etcétera. ¿Qué te parece a ti? Primero, Piñera tenía una cuestión que a mí me impresionaba siempre, se lo pregunté un par de veces, digamos, que cuando alguien lo criticaba, lo que le nacía inmediatamente al presidente Piñera era llamarlo para que le explicara por qué. ¿Ya es así? Sí, entonces yo le decía, pero yo entiendo, digamos, pero era como una falta de rencor y me decía, es que ¿de qué me sirve enojarme? Me decía. Y en ese sentido tenía toda la razón, era claro, es difícil tener ese autocontrol, ¿no? Y yo creo que todos los chilenos nos vemos perjudicados cuando no se produce un traspaso que sea de la mejor forma posible. Creo que el gobierno actual ha cometido errores gravísimos en la manera en que se están traspasando datos, por ejemplo, con respecto al cable chino. Más allá de meternos en los detalles, de si sí, no, en lo estratégico, lo que fuera, conocer esta información a cuentagotas y con otra que es inexacta, por supuesto que es un problema. Lo mismo con respecto a los recursos económicos, ¿no? Entonces, han habido más tensiones que la que uno vio en el pasado. Eso es una cuestión bastante objetiva. Pero creo que sería una mala noticia para todos y también para el gobierno entrante el que no se produjeran las sucesivas reuniones, ya se produjeron las de los ministros, los subsecretarios, las que vienen después de las divisiones. ¿Por qué? Porque ahí es donde se traspasa todo lo práctico que tú necesitas no ponerle pausa. Porque si le pones pausa, esta es una máquina tan grande que si la apagas, después te cuesta mucho volver a prenderla. Ya, pero el presidente entrante acaba de decir que se acabó y que ellos no van a participar más en el tema del traspaso de mando. ¿Crees que fue una decisión equivocada la del presidente entrante? Mira, yo desconozco los detalles, digamos, de qué es lo que pasó en la reunión, más allá de lo que ha aparecido en la prensa durante estas horas. Yo voy a una previa, digamos. Yo creo que el presidente saliente y el entrante necesitan a todos darnos cierta garantía de continuidad del Estado, con mayúscula, y no solamente de un gobierno. Van a haber, no hay ninguna duda que hay disputas ideológicas, van a seguir dándose en los próximos meses. Sin embargo, creo que no sería una buena idea que continuara la fricción va a estar, pero otra cosa es que se caiga el mantel y se caiga la mesa. Yo creo que la mesa necesita volver a estar puesta. Tú conoces muy bien a ambos. Sí. Conoces a Gabriel Boric, que es de tu generación un poco, ¿no es cierto? Y estuviste como diputado con él. Y conoces a José Antonio Kast porque perteneció a tu mismo partido. ¿A quién le crees más? Es que, mira, no me atrevo a decirte a quién le creo más, porque yo creo que ambos tienen algo de razón. Y ese es quizás el problema, en que la interpretación de los distintos hechos hacen que uno diga, no me diste la suficiente información, y el otro diga, sí, yo te informé. Lo que me parece que es bastante evidente es que ha habido una falencia por parte del gobierno actual en la entrega de data sensible con respecto no solo al cable chino, sino que en general a otros datos gruesos, digamos, sobre la administración del Estado. Pero me pasa que el gobierno entrante necesita de que haya una continuidad, porque de lo contrario, en la emergencia que ha dicho el presidente Kast, que yo comparto, no puede ponerle pausa a nada, sino que necesita subirse a un tren de alta velocidad. Y por tanto, espero que en los próximos días esta tensión que se ha generado hoy día se pueda resolver. No sé si completamente, pero sí resolver para que haya una continuidad republicana en el amplio sentido.
Hablemos, nos quedan un minuto, o nos pasamos, parece, ya estamos pasados, pero cortito. El monumento Gabriela Mistral, ¿es hermoso o no es hermoso? Brevemente, un juicio estético, ¿te parece que está bien? Curioso, una cosa con Gabriela Mistral siempre era resistente a la capital, a Santiago, más bien provinciana, de la tierra, no sé si le gustaría estar ahí, pero bueno, son cosas que se me ocurren ahora. Maravilloso que esté ella ahí, una figura tutelar de la cultura chilena, la República, etcétera. Tu juicio estético de esta escultura que va a estar ahí frente a frente al general y la poeta. De hecho, ella va a estar en el encuentro de los parques, entre el encuentro del Parque Balmaceda y el Parque Bustamante. En la proyección imaginaria es donde está Mistral. A nosotros nos tocó ser parte del jurado. Ahora, es el jurado sobre un concurso en que llegaron algunas alternativas. Y ahí hay una crítica que se hizo por parte de quienes eran como escultores, en donde, para que fuera más rápido este proceso, en vez de hacer un concurso solo de escultura y después de licitar quién es el que instalaba eso, se hizo en conjunto. Y eso limitó entonces las opciones de más alternativas, más, si se quiere, artísticas. Entonces, dentro de las alternativas que se expusieron, me parece que esta era la mejor. Hoy día recién estuve allí, está bonito, hay que protegerlo, hay que cuidarlo. Creo que va a ser un lugar que va a llamar a la reflexión y no me cabe ninguna duda que van a haber muchas personas que van a querer sacarse fotografías con Gabriela Mistral y por tanto esto va a preservar también su legado, su memoria, su historia voy a ir a verlo. Su poesía. Necesito ir a verlo. Quiero agradecerte, Jaime, que te hayas dado el tiempo de venir a conversar conmigo desde la municipalidad, caminando por el barrio, llegando a este pequeño jardín que también está en Providencia. Fue un gusto conversar contigo y mucho éxito en lo que viene. Y ojalá que la Plaza Baquedano se convierta en vez de lugar de disputa, en el lugar del reencuentro entre el gobierno saliente y el gobierno entrante. Ese sería un sueño, una utopía, ¿no? Pero hay que soñar en grande. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias a ti. Y nosotros, queridos radiovidentes, cuando son las 7:30, vamos a ir a una breve pausa. Yo voy a seguir aquí regando mis plantitas en el jardín y regresamos de inmediato con un interesantísimo invitado.